Viajar por Centroamérica suena a aventura, pero no todos los países se sienten igual cuando vas por libre. Algunos son fáciles, fluidos y predecibles. Otros te ponen a prueba con transportes caóticos, fronteras lentas y decisiones constantes. En este vídeo te contamos desde nuestra experiencia cuál es el país más difícil de Centroamérica para recorrer por libre. Si estás planteando una ruta sin tours ni agencias, quédate, porque esta información puede cambiar tu ruta. Buenas. Hello. Como ya sabéis, hicimos un viaje por Centroamérica que duró 7 meses. Fue nuestro primer viaje como mochileros y como pareja y pensábamos que iba a ser muy sencillo por el tema del idioma. Al final toda esa zona pues se habla español, nosotros hablamos español, pues que iba a ser muy fácil. Pero nos dimos cuenta que hay algunas partes que son más fáciles y otras que realmente, por mucho que hables el mismo idioma, se complican bastante. Que parece que no hables el mismo idioma, ¿no? Directamente. Sí, así que nada, sin mucho más preámbulo, vamos a por el... Primero haremos el más fácil, Sí. ¿vale? El que para nosotros fue el más fácil. Ese país es Guatemala. Guatemala. Básicamente porque Guatemala las paradas están muy claras, Sí. ¿vale? Hay una ruta muy marcada que todo el mundo hace, ¿vale? Que estamos hablando de Antigua Guatemala, Atitlán, Semuc-Chempé, Flores y Tikal. Sí. Ya está. Sí, es una ruta además que es preciosa para ver. No, tampoco te dejas nada súper importante y hay muchísimos mochileros haciendo esa ruta. Claro. A ver, es lo importante, que al ser un país tan turístico, realmente nosotros encontramos a muchos mochileros y te dan muchos tips, te dan muchos consejos, te ayudan un montón con las rutas, ¿sabes? Pues Sí. te dicen, pues vete para aquí, vete para allá, o incluso tips a la hora de coge mejor este bus o tienes que ir aquí, sitios para comer, al final se hace muy fácil porque hay mucha gente. Sí, luego también el tema de transporte, el transporte va muy bien, salen desde las terminales a las horas programadas que tienen para salir, o sea que si vas, vale que no lo puedes comprar online ni nada, pero si vas allí y te dicen al día siguiente sale uno a las 11:30, pues cuando lleguen al día siguiente a las 11:30 saldrá el bus que te han dicho que sale, o sea que es bastante sencillo, también mejora mucho, pues obviamente saber exactamente a qué hora sale un bus y a qué hora no sale. Sí, básicamente porque te puedes programar y te puedes, eso, un poco gestionar toda la ruta. Al final en otros países nos ha pasado que nos decían, sale a las 11 y es mentira. No sale ni a las 11, ni sale a las 12, ni sale a la 1, a lo mejor Sí. sale cuando viene. O y ya te está. decían, vente por la mañana y bueno, ya veremos cuándo sale. Sale uno, pero no sé a qué hora va a salir. O incluso nos ha pasado en algún país que al final no ha llegado ni a salir ese día y has tenido que dormir. O sea que te digan algo y encima que esté bien, pues te ayuda muchísimo. Sí. Un país un poco intermedio, que no ha acabado de ser el más fácil, tampoco el más complicado, pero bueno, por eso lo hemos puesto como un poco en intermedio. Ese fue Costa Rica. Sí, Costa Rica, también volvemos a lo mismo, tiene muchísimo turismo y tiene una infraestructura pues diseñada para ese turismo. Sí. Entonces, en ese tema está bastante bien. Muchísima gente también, por lo mismo volvemos, pasa por Costa Rica y te dicen muchas paradas pues, para poder hacer o muchos tips para hacer. Pero el tema de Costa Rica es el transporte. Sí. El transporte está muy complicado. Las carreteras son bastante complicadas y las conexiones, o sea, los buses son complicados, cuanto Sí. menos, ¿no? Terrorífico, pero sí complicado. Sí, por ejemplo, nos pasó en Costa Rica que íbamos a hacer un trayecto súper largo, que digamos eran 8 horas en coche, y tuvimos que coger como 3 buses, pero es que entre medio de esos buses había un tramo donde no pasaba ningún bus. Eso no nos había pasado en ningún lado. Siempre hay algún bus local que pasa por todos los tramos que hay. Y en ese tramo lo tenías que hacer sí o sí en taxi, no sé qué era todo un lío bastante grande. Y lo sentimos en general así en Costa Rica, ¿no? Como que el transporte no iba Sí. muy bien. Sí. Por contra es eso, hay muchísimo mochilero. Yo te diría que es, junto con Guatemala, del país donde más mochileros nos encontramos. Sí. Y Costa Rica sabe que recibe muchísimo turismo, entonces está muy bien preparado. Tiene eso, un montón de tours. O sea, tú vas a la típica agencia y hay, no sé, 40 tours planeados para ir a hacer excursiones, para ir a ver parques naturales. O sea, está muy preparado, muy Sí. preparado. Lo sentimos muy preparado, la verdad. Así que era relativamente fácil. Sí. Y el último, el más difícil para nosotros fue Honduras.
Sí. Básicamente se debe a dos factores muy importantes. Uno fue la seguridad relativamente irregular en el país. Nosotros en zonas como San Pedro Sula o Tegucigalpa, la verdad es que nos sentimos un poco en alerta, Sí. ¿vale? No inseguros, pero sí que un poco en alerta. Sí, al final fue el país de toda Centroamérica que nos sentimos, pues eso, que teníamos que ir con mucho más cuidado que en otros países, que en otros países hemos llegado incluso a ir, bueno, súper relajados, en otros en medio, y en Honduras sí que tenías que estar súper pendiente de no meterte por según qué calles, o si va a caer la noche ya, irte para el hotel. Sí, al final para un turista un poco novato, que bueno, pues no haya viajado mucho, ya estás bastante nervioso pensando qué buses, dónde tengo que ir. O sea, tienes muchas cosas como en la cabeza, porque al final, realmente cuando estás viajando también como mochilero, pone muy a prueba tu tranquilidad y tu entereza y tu saber estar de, bueno, relax, voy a organizarme bien. Claro, si a eso le añades la tensión de que a lo mejor sientes un poco de inseguridad, eso es terrorífico, Sí. porque es que lo pasas muy mal, porque además dices, es que encima no puedo estar con el teléfono mirando porque tengo la sensación de que a lo mejor me pasa algo. Ostras, Sí. es un poco... Sí, o decir, no, tengo que llegar sí o sí a mi punto final antes de las 7 o las 5, porque no quiero que me coja la noche y no estar ya casi que en el hotel. Eso también, Sí. pues claro. Otra... Luego el transporte también va bastante mal. O sea, no es el peor, pero No. sí que está muy poco organizado. O sea, pudimos llegar a todos los puntos, pero sí, volvemos al mismo. Pues yo iba a salir a la estación y te decían, "Ah, va a salir uno, pero bueno, no sé a qué hora va a llegar, ni a qué hora va a salir", así un poco muy desorganizado. Sí, también obviamente es una realidad al no haber, al menos nosotros en la ruta que nosotros hicimos, no encontramos tantos turistas, sentimos que a lo mejor el país no estaba tan preparado como para recibirlos. Entonces había muy poca información turística. Nosotros, pese a la inseguridad que nosotros sentimos, nosotros queríamos disfrutar Sí. de Honduras y verlo porque a nosotros nos gusta ver todo lo que podamos del país. Y realmente no encontrábamos gente que nos recomendara cosas. O sea, Sí. fue un poco triste porque sí que las paradas que nos recomendaron, pues las hicimos, pero no encontramos gente que nos dijera, pues vete para aquí o vete para allí. Entonces fue un poco falta de información Sí. turística sobre todo. Sí, al sentimos. final cuando vas a un país hay un punto como que es que si hay demasiado turismo destruye un poco la autenticidad del país, pero si hay demasiado poco, pues no crea la infraestructura suficiente ni pues suficientes hoteles o autobuses como para que el turista pueda llegar a todas las zonas que digamos que el turista le pueden interesar. Entonces en este caso era como eso, la falta de turismo real de mochileros. A lo mejor hay otro tipo de turismo, ¿no? Pero de mochileros que van a zonas un poco más apartadas no estaba, entonces pues no se habían creado pues las infraestructuras para poner autobuses que llegaran a zonas remotas donde hay algo bonito o increíble que ver, y era un poco lo que le pasó a Honduras. Sí. Eso no significa que creamos que el país no tiene cosas que ver, porque para nada es así. Nosotros nos enamoramos de Roatán, Sí. del lago Yohoa, fue precioso, nos estuvimos allí una semana y pico, 10 días, y realmente tiene puntos muy bonitos, ¿vale? Lo Pero único, es bueno, difícil. lo he mencionado antes, que es un poco, es el más complicado, el reto más grande al que nosotros nos enfrentamos a lo largo de todo Centroamérica. ¿Algún consejo que podríamos dar para la gente que va a Centroamérica? Es que tengan mucha paciencia, Sí. ¿vale? Lo bueno es el idioma, que es un gran punto. Sí, el idioma te permite conectar un poco más con el local, ¿no? Como que en otros países al final si la otra persona no habla inglés y tú no lo hablas muy bien, es que es imposible conectar con ellos, y en cambio en Centroamérica sí que puedes conectar, pero hay que tener paciencia. Sí, sí. Todo va a un ritmo relajado. Sí, al final viajar con una agencia o algo como mucho más organizado, pues es mucho más cómodo porque es una realidad. Al final, si tú ya tienes una ruta, ya tienes los billetes comprados, todo organizado, todos los hoteles, todo, es mucho más cómodo. Pero a nosotros nos gusta muchísimo más ir por libre, creemos que es mucho más auténtico, que descubres muchísimo más del país.
al final en sitios donde sí que te pueden recomendar muchas cosas, pues tienes esa facilidad de poder cambiar tu ruta Sí, y en añadir. Centroamérica nos pasó mucho que decíamos aquí vamos a estar una semana y al final no estábamos 2, o en otro lado que decíamos aquí vamos a estar un mes, no estábamos 2 semanas, o sea, podíamos variar dependiendo de cómo nos sentíamos cuando llegábamos a los sitios o lo que nos decía también, eso que decimos, no sé, hay muchos turistas, le preguntábamos y nos decían, mira, esta parada es muy famosa pero no vale la pena, o pásate un poco por encima, y esta otra parada que no tiene tanto nombre, ahí ese me encantó, quédate aquí y estate una semana. Entonces puedes un poco variar tu ruta porque no tienes billetes comprados ni nada, y eso mola mucho. Sí. Así que nada, nos gustaría mucho que nos dijerais cuál es el país que se os hizo más difícil de viajar. Estamos hablando de Centroamérica, que en nuestro caso no ha sido el país más complicado para viajar. O sea, pero es que hemos viajado a muchísimos sitios. Sí. Pero hablando de Centroamérica, que nos digáis qué país es el que más os resistió un poquito, el que más os puso a prueba como viajeros. Nos gustaría. Nada, darle mucho amor, darle like, suscribiros y nos vemos pronto. Chao, chao.